Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, mantener la cámara encendida. Mantener la cámara encendida, por favor. Kevin Calvachi. Presente. Andy Herrera. Presente. Marcos Núñez no contesta. Sebastián Castro. Activar el micrófono y la cámara, por favor. Roberto Suárez no está. Antonia Sansi. Presente, profe. Y Doménica. No, pues ahora nadie le vale la cámara. Esas son excusas de ustedes ahora. Esas son excusas solamente. Porque si yo les pido en este momento que voy a hacer una evaluación con el libro abierto, con el libro y que me indiquen qué van a hacer. O sea, no me indican la actividad. La vez anterior hicimos una actividad en clase. Los que no me mostraron la actividad no me enviaron la actividad que se hizo en clase a la plataforma. Verifiquen las notas que tienen en el sistema y ya saben por qué son las notas. Porque no envían los deberes a tiempo. Al final del año, cuando termine el año escolar, ahí sí van a tener que realizar un portafolio y llevar a la institución todas las actividades que se les enviaron. Trabajen a tiempo para que no les ocurra eso al final. Solamente les digo. Muy bien. ¿Observan todos la pantalla? Sí, profe. Sí, Bueno, la profe. clase del día de hoy, la clase número 21, continuaremos con las líneas y puntos notables en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordarles que deben de mantener la cámara encendida. Esas son las indicaciones que les voy a resaltar. Las demás ya las conocen. ¿Sí? Recordemos que vimos las transformaciones en el plano vimos 3 transformaciones: traslación, rotación y reflexión. Además de eso vimos lo que es un triángulo, ¿sí? Recuerden que un triángulo es una región en el plano limitada por 3 rectas que se intersecan 2 a 2, ¿sí? Muy bien, recordemos que los elementos de un triángulo son vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. Recuerden cómo escribir o denotar los vértices de un triángulo. Recuerden, se denotan con letras mayúsculas y las letras minúsculas de esos vértices se utilizan para denotar a los lados, ¿sí? Recuerde que el lado que está opuesto a ese vértice lleva la misma letra pero en minúsculo, ¿sí? El lado que está opuesto a este vértice lleva la letra pero minúscula, ¿sí? Los ángulos se denotan de esta forma, ¿sí? Este es el símbolo para denotar un ángulo. Además de eso, tenemos los ángulos exteriores. Cada ángulo interior tiene un ángulo exterior. Cada ángulo interior tiene un exterior, ¿sí? Vimos las propiedades de los triángulos. Son 4 propiedades. La primera propiedad es importantísima, que siempre la recuerden. La suma de sus ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Siempre debe medir 180 grados. La suma de los 3 ángulos, ¿sí? La segunda propiedad dice lo siguiente, que al lado mayor longitud se le opone el ángulo de mayor amplitud. Acá tenemos un ejemplo. Fíjese que en este caso el lado de mayor longitud es el lado C y se le opone el ángulo de mayor amplitud, que en este caso es el que mide 70 grados. Y al lado de menor longitud
se le opone el ángulo de menor amplitud. En este caso es el lado B, ¿sí? Al lado B se le opone el ángulo de menor amplitud, ¿sí? La tercera propiedad dice lo siguiente: la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Por ejemplo, si tengo este triángulo, el triángulo ABC, exactamente el mismo triángulo que estábamos en la propiedad 2. El lado C va a ser menor que la suma de los otros dos lados. De igual forma, el lado D es menor que la suma de los otros dos lados y el lado B es menor que la suma de los otros dos lados, ¿sí? La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, para todo ángulo exterior, la medida de él es exactamente igual a los otros dos ángulos interiores no adyacentes a él, ¿sí? El ángulo, en este caso, el ángulo adyacente a 110 grados es 70. Los no adyacentes son 45 y 65 grados. Si yo sumo 45 más 65 grados, obtengo exactamente la medida de este ángulo exterior, ¿sí? Vimos lo que era la clasificación de triángulos. Recuerde que se clasifican según sus lados y la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Y según la medida de sus ángulos se clasifican en ¿quién? Kevin. La pregunta se cortó. Kevin, los triángulos según la medida de sus ángulos se clasifican en ¿quién? Según la medida de sus ángulos. ¿En qué se clasifican? Acutángulo, obtusángulo, ¿Y quién? rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Entonces tenemos acutángulo, obtusángulo y rectángulo, ¿sí? Un triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. ¿Qué quiere decir que sea agudo, Andy? ¿Qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Andy, ¿qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Que tiene menor de 90 grados, que sea menor de 90 grados. Muy bien. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo recto, Antonia? Que todos midan 90 grados. Un ángulo recto es el que mide 90 grados, ¿sí? Y un ángulo Bueno, obtuso, ¿qué es, Doménica? Un ángulo obtuso, Que tiene un ángulo mayor a 90 grados. mayor y menor que 180 grados. Mayor a 90 y menor a 180. Es decir, que esté entre 180, entre 90 y 180 grados, ¿sí? Muy bien. En el triángulo rectángulo, ¿cómo se llaman los lados que forman al ángulo recto? Kevin, Ángulo agudo, ¿cómo se llaman los lados del triángulo rectángulo que forman al ángulo recto? ¿Cómo se llaman los lados? Kevin. yo, profe, Kevin. Yo, profe. ángulo recto, No. A ver, Antonia, oh, ¿cómo se llama? Catetos. Los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo recto, ¿cómo se llama, Roberto? Roberto, ¿cómo se llama el ángulo? El lado que está justo enfrente al ángulo recto. Roberto, Yo, profe. Yo, profe. yo, profe. a ver, Andy, Hipotenusa. hipotenusa. Muy bien.
Fíjense que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. En todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Sí? Vimos lo que era el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Por favor, desactiven el micrófono. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. ¿Sí? Y se tiene esta relación. Continuamos. En la clase anterior quedamos en este ejercicio. ¿Cómo calcular la longitud de cada cuerda para formar estas dos letras? ¿Sí? Calculen la cantidad de cuerda que se necesita para formar dos letras. Entonces ya vimos que para formar la letra N, ¿cuánto se necesita? Antonia, ¿cuánto se necesita para formar la letra N? Antonia. Antonia. 25. No. ¿Cuánto, Doménica? ¿Cuánto se necesita para formar la letra N? Dígame. 65. 65 centímetros. ¿Por qué 65 centímetros? Ah, porque esta parte mide 20, la diagonal mide 25, que fue lo que calculamos, y esta otra parte mide 20. 20 más 25 más 20, obtenemos 60 centímetros. Entonces, van a escribir, para formar la letra N se necesitan 65 centímetros de cuerda. Les quedó de ejercicio, ¿cuánta cuerda se necesita para formar la letra Z? Ya sabemos que este lado mide 10, que este otro lado mide 10. No conocemos cuánto mide la diagonal. Para determinar cuánto mide la diagonal, realizamos exactamente lo mismo que hicimos en esta parte. Sacamos un triángulo rectángulo y ya les había dejado que el triángulo rectángulo era el que debían de identificar. Sacaban este triángulo rectángulo, escribían vamos a colocarlo en naranja. Escribimos, hacemos el triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Andy. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Andy. No, fíjese, estamos acá en la letra Z. ¿Cuánto mide la base del triángulo que formé? El triángulo lo saqué de acá. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este lado? 14. Este lado, ¿cuánto mide? Andy, ¿cuánto mide esto? No veo el ratón, profe. Acá. ¿Cuánto mide esto? 14 metros. No, ¿por qué 14? ¿De dónde saca el 14, Andy? No pasa. ¿Cuánto mide esto, Andy? Si esto mide 10 centímetros, ¿cuánto mide esto, Andy? 10 también. 10. Entonces, ¿cuánto mide ese lado? Mide 10 centímetros. ¿Sí? Mami, es que eso no está bien. A ver, ¿y cuánto mide la altura del triángulo, Andy? ¿Cuánto mide la altura? 24 Conozco centímetros. la altura. ¿Cuánto? 24 centímetros. 24 centímetros, muy bien. 24 centímetros. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero determinar en este triángulo? Bueno, determinar cuál es la longitud de esta diagonal, es decir, de la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Sí?
determinar cuál es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo quedaría dado el teorema de Pitágoras, Doménica? Vamos a llamar a este lado, vamos a llamarlo C. Sí, vamos a decir que este lado se llama C. Entonces, ¿qué tendríamos? Que C al cuadrado, según el teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras, Doménica? Que es la hipotenusa al cuadrado es igual a Ajá. la suma de los catetos al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto mide cada cateto? Cada cateto mide 10 centímetros al cuadrado más 24 centímetros al cuadrado. ¿Entendido? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a determinar este cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? ¿Cuánto es 24 al cuadrado? Suman los dos resultados y luego aplican la raíz cuadrada como se hizo acá en este ejercicio. ¿Sí? Y me determinan el valor de C, por favor. Todos, rápidamente. Esto les había quedado de ejercicio. Profe, bueno, Dígame, la semana ya hice. dígame. La No le anterior semana escucho. hice todo el ejercicio, profe. ¿Lo hice todo completo? Sí, No, solamente hice para este triángulo. Faltó determinar este triángulo. Solo hice esto. ¿Cómo quedó esto entonces, Doménica? 26. Dígame. 26. 26. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100 y 24 al cuadrado es igual a ¿quién? 576. Y si sumamos 576 más 100, ¿qué obtenemos? 676. Y la raíz cuadrada de ¿quién? De C al cuadrado y 676 al... Bueno, la raíz. Ajá, ¿cómo quedaría? 26. Que C es igual a 26. ¿A todos les quedó igual a 26? ¿Antonia? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto se necesita para la letra Z? ¿Cuánta cuerda se necesita para la letra Z? Si esto mide 26, ¿cuánto se necesita? 10 más 26 más 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 46. 46. Entonces van a escribir, para formar la letra Z se necesitan 46 centímetros de cuerda. ¿Entendido? Para Sí, formar profe. la letra Z se necesitan 46 centímetros de cuerda. ¿Sí? Por favor, escriben allí en el libro. Continuamos. Vamos a ver lo que son las líneas y puntos notables de un triángulo. ¿Sí? En un triángulo se pueden trazar 4 tipos de líneas notables. ¿Cuáles son? La altura, las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. ¿Sí? Entonces, recuerden cuáles son los tipos de líneas notables que se pueden trazar en un triángulo. Las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. ¿Sí? Paramos y veremos a continuación y nos vamos a enfocar para cada una de ellas. ¿Sí? Cómo está representada para cada triángulo. Altura y ortocentro. ¿Qué es la altura? Bueno, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular que va desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto a este. De un triángulo que tiene 3 alturas. Un triángulo tiene 3 alturas. Un triángulo, ¿cuántas alturas tiene? 3 alturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cada vértice yo puedo sacar una altura. ¿Sí?
Entonces, presten atención. Si yo tengo este triángulo, digamos, este triángulo, el triángulo ABC, si yo me fijo en el vértice A, desde el vértice A hay una altura. Desde el vértice B hay otra altura y desde el vértice C hay otra altura. Sí, para cada vértice vamos a tener una altura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determina la altura desde el vértice A? Fíjese que la altura es el segmento perpendicular que va desde un vértice hasta la recta que contiene al otro lado. Es totalmente perpendicular. ¿Hasta dónde? Hasta la recta que contiene al otro lado. ¿Sí? No estos lados que están contenidos con el vértice A, sino el otro lado que no tiene nada que ver con el vértice A. Entonces, fíjense, ¿cuál es la recta que contiene a este lado? Voy a dibujar la recta. La recta que contiene a ese lado, digamos que es esta y ya la vamos a ubicar bien. Acá. Entonces, la recta que contiene a este lado, al lado BC del triángulo, es esta recta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trazar una recta totalmente perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a formar un ángulo de 90 grados. 90 grados, un ángulo recto. Entonces, formamos una línea, un ángulo recto acá. Esta línea que va desde este lado, desde este puntico acá, de esta recta hasta el vértice A, es la altura desde el vértice A. ¿Sí? La altura desde el vértice A. Muy bien. Ahora, si vamos a determinar la altura desde el vértice B, entonces acá no es necesario de completar la recta. ¿Por qué? Porque si formamos una recta perpendicular con el segmento AB o la recta que contiene al segmento AC, ¿sí? Forman acá un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, la altura desde el vértice B es esta. La punteada con esas lineecitas rojas. ¿Sí? La altura desde el vértice C, ¿quién sería? Entonces, sería de esta forma. ¿Por qué? Fíjense, trazamos la recta formada por el segmento AB. ¿Sí? Digamos que la recta es de esa forma. Entonces, proyectamos desde el punto C hasta la recta que contiene el segmento AB, pero esa proyección tiene que ser totalmente perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, presten atención, todo triángulo en general tiene tres alturas. Una altura por cada vértice. Una altura por cada vértice. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Recuerden que ahora presten atención a esta definición. La intersección o las rectas que contienen las alturas de un triángulo se intersecan en un mismo punto y ese punto se llama ortocentro y se denota con la letra O. Entonces, si yo uno todas las alturas, en algún punto ellas se van a unir en un punto. ¿Sí? Y ese punto se conoce como ortocentro. ¿En qué punto se van a unir estas tres alturas? Vamos a ver. Voy a dibujar acá la otra altura. Digamos que esta altura es de esta forma. Sí, voy a hacer una recta larga. Esta es la altura desde el vértice B. Voy a colorearla de naranja, digamos de naranja. Vamos a hacer la recta que forma la altura desde el vértice A. La recta que forma la altura desde el vértice A es esta, digamos que es de esta forma. ¿Sí? Y vamos a dejarla de color azul.
Y la recta, esta recta no está totalmente perpendicular. Eso ahí sí. Y vamos a dibujar la recta que une, que pasa por la altura desde el vértice C. Bueno, ahí va. Eso. Entonces, bueno. Eso. Fíjense, las tres alturas o las rectas que contienen a las alturas se van a cortar en un puntico, ¿sí? No necesariamente dentro del triángulo, ¿sí? Puede ser fuera del triángulo, como ocurrió para este triángulo. Esas alturas van a formar, ese punto va a formar al ortocentro del triángulo. ¿Quién va a ser el ortocentro? La intersección de todas las alturas, ¿sí? La intersección de todas las rectas que forman las alturas, ¿sí? Esta es la altura, hasta acá está la altura desde el vértice A, hasta acá está la altura desde el vértice B, y hasta acá está la altura desde el vértice C. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos todas las rectas que pasan por cada altura, formamos todas las rectas, y ellas se van a cortar en un puntico. Ese punto se llama ortocentro, ¿sí? Por favor, recuerden cuál es la definición, cuántas alturas tenemos y cómo se conoce el punto donde se cortan las alturas. Ahora vamos con la mediana y el baricentro. La mediana de un triángulo es un segmento cuyos extremos son el vértice y el punto medio del lado opuesto, ¿sí? ¿La mediana quién es? ¿Quién es la mediana? Es un triángulo. La mediana de un triángulo es un segmento cuyos extremos son el punto medio del lado opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada vértice, nos vamos a fijar desde cada vértice. Nos fijamos en el lado opuesto a él. ¿Qué hacemos? Dividimos ese lado opuesto en dos partes iguales. Y desde el vértice hasta ese punto medio trazamos una línea. Y esa es la mediana, ¿sí? Si todo triángulo tiene tres vértices, entonces va a tener tres medianas. ¿Entendido? Entonces vamos a ver un ejemplo. Para trazar las medianas de un triángulo se ubican los puntos medios de cada lado. Luego se trazan los segmentos que unen cada vértice con cada punto medio del lado opuesto. Del lado opuesto. ¿Sí? Las medianas de un triángulo se intersecan en un mismo punto y ese punto se llama baricentro y lo vamos a anotar con la letra mayúscula M. El baricentro cumple con las siguientes propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades? Bueno, en primer lugar, siempre está en el interior del triángulo. Este baricentro siempre va a estar dentro del triángulo, a diferencia del ortocentro, que puede estar dentro o fuera, ¿sí? La longitud entre el baricentro y cada uno de los vértices equivale a 2/3 de la longitud de la mediana que contiene a dicho vértice, ¿sí? Por ejemplo, en el triángulo ABC, la medida del segmento CM es igual a 2/3 BF, ¿sí? Vamos a ver la figura. Tenemos la figura. Tenemos el triángulo ABC. Tenemos cada punto medio. Y desde el punto medio al vértice opuesto al lado, unimos el segmento, ¿sí? Fíjese, trazamos desde este vértice al punto medio del segmento opuesto a él. Desde este vértice trazamos una línea hasta el punto medio de este segmento, el segmento opuesto a él. Y desde este vértice trazamos un segmento desde este vértice hasta el punto medio de este segmento, el segmento BC. Al trazar esas tres líneas obtenemos un punto de intersección.
que es el punto M, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que la longitud desde el baricentro a cada uno de los vértices, la longitud que hay de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, hasta cada uno de los vértices, equivale a 2/3 de la longitud de la mediana que contiene a dicho vértice, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC. La mediana de CM, la medida de CM, ¿quién es? Es 2/3 CF, CF, completo, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir la distancia que hay del vértice A la mediana, ¿quién va a hacer esto? Bueno, esto es exactamente 2/3 la medida del segmento AE, que es exactamente la mediana, ¿sí? Entonces, recuerden, si yo quiero determinar la distancia que hay de cada uno de los vértices a la mediana, es exactamente 2/3 de la mediana que contiene a esa distancia, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Trazar las medianas y las alturas en el siguiente triángulo isósceles, luego ubicar el ortocentro y el baricentro. ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a trazar las medianas y las alturas. Además de trazar las medianas y las alturas, vamos a ubicar el ortocentro y el baricentro, ¿sí? Que es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos este triángulo. ¿Qué se hizo? Bueno, trazamos todas las alturas. La altura desde este vértice es esta, desde este vértice es esta y desde este vértice es este. El punto de intersección es este que se llama el ortocentro. Para trazar las medianas, lo que hacemos es dividir en dos partes iguales cada vértice, cada lado, ¿sí? En dos partes iguales cada lado. Al dividir en dos partes iguales, lo que vamos es a unir la mitad de cada segmento con el vértice opuesto al segmento. La mitad de este segmento con el vértice opuesto al segmento. Y la mitad de este segmento al vértice opuesto a él, ¿sí? Ese punto de intersección se llama baricentro. Fíjese que el ortocentro y el baricentro no están ubicados en el mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, se puede observar que en un triángulo isósceles, la altura trazada desde el vértice que forman los lados congruentes coincide con la mediana trazada desde el mismo vértice. Entonces, fíjese, acá la única línea que coincide es la de la altura, acá, con esta mediana, ¿sí? Para todo triángulo isósceles vamos a obtener exactamente esto. Para todo triángulo isósceles, ¿sí? La altura de desde este vértice va a coincidir con la mediana desde este vértice, ¿sí? Vamos a continuar con la bisectriz y el incentro, ¿sí? La bisectriz del ángulo interno, la bisectriz del ángulo interno de un triángulo puede considerarse como un segmento cuyos extremos son el vértice y un punto del lado opuesto que divide al ángulo en dos congruentes, es decir, en dos partes iguales. ¿Quién es la bisectriz? Es el lado o el segmento que divide a un ángulo interior en dos partes iguales. ¿Quién es la bisectriz? El segmento que sale desde un vértice y divide al ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero utilizar para tener mejor precisión un compás, lo podemos hacer de la siguiente forma, para determinar la bisectriz, ¿sí? ¿Qué hacemos? Con el centro en el vértice A,
¿sí? Ubicamos la punta metálica del compás en el vértice A, ¿sí? Y trazamos un arco se traza un arco y se ubica el punto D y el punto E. Pero ¿cómo estamos ubicando el punto E y el punto D? Fíjese que el punto E es exactamente la mitad del segmento AC, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Con la misma abertura, en primer lugar, dividimos al segmento AC en dos partes iguales, ¿sí? Trazamos un arco fijados el compás desde el vértice A, trazamos el arco. Luego, con esa misma abertura del compás, nos ubicamos acá en el punto E obtenido y trazamos otro arco, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Con el centro en D, que obtuvimos acá, trazamos otro arco. Al trazar ese otro arco, vamos a cortar acá, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Trazamos un segmento que une al punto F, que fue el corte entre los dos arcos, hasta el punto A. Ese segmento me va a dividir a este ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Si queremos construirlo con compás, que esto no lo vamos a ver porque sé que la mayoría no tiene compás, no lo vamos a ver, pero solo quiero que observen que con un compás podemos dividir a un ángulo interior de un triángulo en dos partes iguales, ¿sí? A ese segmento que divide al ángulo en dos partes iguales se conoce como bisectriz, ¿sí? Recuerde que la bisectriz es el segmento que divide a un ángulo interno en dos partes iguales. Las bisectrices de un triángulo se intersecan en un punto y ese punto se llama incentro. Entonces tenemos ortocentro, baricentro, incentro, ¿sí? El ortocentro es ¿quién? Doménica. El ortocentro, ¿quién es? Doménica. ¿Cómo se denota el ortocentro? Con la letra mayúscula O. O. ¿Y qué es? ¿Y qué es, Doménica? La unión de las alturas de un triángulo. Muy bien. Cada triángulo tiene tres alturas y la intersección de esas tres alturas forman un punto llamado ortocentro. ¿Quién es el baricentro, Antonia? ¿Quién es el baricentro? ¿Quién es el baricentro, Antonia? Antonia, ¿quién es el baricentro? Lo acabo de indicar hace un momento. ¿Antonia está en clase o se retiró? Bueno, parece que no está. Andy, ¿quién es el baricentro? Baricentro M, profe. Muy bien, a ver, Antonia, continúe. El baricentro se denota con la letra ¿qué? M. Muy bien. ¿Y qué es el baricentro? ¿Qué es? ¿Cómo se forma el baricentro? ¿Cómo, profe? No lo entiendo. ¿Qué es el baricentro? ¿O cómo está formado el baricentro? Cuando está en el interior, ¿Quién es el baricentro? El baricentro es un punto que siempre va a estar en el interior del triángulo, ¿sí? Pero ¿cómo está formado ese punto? Por la intersección de qué rectas. Doménica. Doménica. Cuando se intersecan las medianas. Las medianas, muy bien. ¿Y qué son las medianas, Antonia? Es un segmento cuyos extremos son el vértice y el punto medio del lado opuesto. Muy bien. Es un segmento cuyo
que pasa justamente por la mitad de por la mitad de un segmento y el vértice opuesto a ese segmento, ¿sí? Esas son las medianas. Y por último vimos lo que es la bisectriz. Recuerde que la bisectriz es el segmento que divide al ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Cada vértice tiene una bisectriz. El punto donde se cortan esas bisectrices se conoce como incentro y denotamos al incentro con la letra mayúscula I, ¿sí? El incentro equidista a los lados de un triángulo. A los lados de un triángulo. Es decir, que la distancia que hay del incentro a cada uno de los lados es exactamente la misma, ¿sí? Bueno, vamos a parar acá y esto lo vemos en la próxima clase, veremos lo que es la mediatriz y el circuncentro, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento, Roberto? ¿Roberto? Bueno, Roberto no está. A ver, Antonia, dame un resumen de lo que vimos. ¿Qué vimos? Antonia. Vimos la altura, la mediana, el baricentro, la bisectriz y el incentro. Le faltó uno, ¿no? ¿Dónde se intersectan? ¿Cómo se llama el punto donde se intersectan las alturas? La mediana, ¿Cómo se llama el punto donde se intersectan las alturas? Las alturas. la recta, ¿Cómo se llama el puntico donde se intersectan las alturas, Antonia? A ver, Doménica, ¿cómo se llama? Ortocentro. Ortocentro, Antonia, ortocentro. Para las alturas tenemos un puntico, se llama ortocentro. Para las medianas tenemos un puntico, se llama... Baricentro. Muy bien, y para las bisectrices tenemos un puntico, ¿cómo se llama? Incentro. Incentro, ¿sí? ¿Entendido, Antonia? Eso fue lo que vimos el día de hoy. Bueno, voy a parar acá, voy a parar la grabación. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día viernes. Estar atentos a la actividad que voy a enviar a la plataforma, por favor. Hasta luego. Chao. chao, profe.